La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya estamos comunicados en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabampa, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. También Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, y también nos acompañan desde la semana pasada Apumaqui Estéreo, y AM Tagua nos pone en todo el Perú y en el mundo a través de los podcasts. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, un fin de semana con mucha noticia. Noticia en el mundo político y judicial que ha sido bastante relevante, sobre todo por las investigaciones que se están siguiendo contra el ex fiscal de la Nación. Por supuesto, la ciudad se levanta con las noticias que vienen de San Juan del Lurigancho. Acabo de escuchar en RPP al representante de Sedapal y la verdad es que van a tener que cambiar de representante, porque no explicó nada y lo único que trataba de hacer era publicidad para la empresa. Hemos hecho todo bien, está todo perfecto, estamos atendiendo, estamos resolviendo. Y la verdad es que uno ve las imágenes bastante claras de gente con el agua pues a la cintura, ¿no? Y no es cualquier agua, son aguas hervidas, lo cual es un asco. Anoche también recibí una información en Jesús María, un aniego gigantesco, nadie hacía nada. La gente no podía cruzar Gregorio Escobedo porque si no el agua le llegaba también, no a la cintura, pero sí al tobillo. Entonces, digamos, Sedapal parece estar excedida en sus capacidades, ¿no? Este representante, entrevistado esta mañana, decía que habían llevado a todos los afectados a hoteles en la zona. Y Pati Río le dijo, oiga, son 2.000 afectados. Sí, hay muchísimos hoteles en San Juan del Lurigancho. Bueno, vamos a pedirle a la gente que nos avise cuántos están en hoteles. Hoteles, además en plural, ¿ya? Porque no parecía que hubieran muchos. Más bien parecía que muchos habían salido a casas de parientes, amigos, y todas las casas, uno veía las tomas esta mañana, tenían alguien adentro que se había quedado en el segundo o tercer piso aguantando por el miedo a ser saqueados, que es una de las cosas que suelen suceder lamentablemente en este tipo de eventos. En vez de propiciar la solidaridad, no, lo que propicia es el saqueo. Sedapal dice, y ya lo ha hecho antes, eso es verdad, que tiene un seguro para esta clase de eventos. Pero claro, tienes que tasar todo, hacer los peritajes casa por casa y finalmente te devuelven o los bienes o el dinero necesario para comprarlos, ¿no? Pero, digamos, hay cosas de valor sentimental que nunca se recuperan, ¿no? La foto de tu mamá, no sé, detalles personales tuyos, nadie te los va a reponer. Y el otro tema es que esta zona está anegada y nadie sabe cuándo va a estar limpia. Porque si no se saca con bomba el aniego, no hay forma. O sea, eso no va a secar. Esto no es una lluvia. No. Entonces, agua fétida. Eso es lo que es. Entonces, uno no huele a través de la radio o la televisión, pero puede usted imaginarlo, ¿no? Entonces, este señor Quesada, la verdad, la entrevista es un desastre, ¿no? No sé qué cargo tenga, pero este funcionario necesita un mejor entrenamiento para responder ante las emergencias, por lo menos en lo que es la comunicación. Lo que las personas que están ahorita en esta situación quieren saber más o menos cuándo van a poder volver a sus casas. Reitero, no es un aniego de agua limpia. Si eso fuera, por lo menos no tienes el peligro de las primeras 24 horas de las infecciones, pero ahorita deben estar toda clase de animales volando por los aires. O sea, no hay nada peor para el dengue que aguas hervidas, ¿no es cierto?, estancadas. Y para los que conocen la zona donde esto ha ocurrido, esto es al ladito de la avenida Los Próceres, por donde pasa el tren eléctrico. Entonces, ahí hay una diferencia de altura que es importante entre la avenida Los Próceres y la urbanización. Y esa diferencia de altura hace que las aguas se emposen con mayor razón, porque no tienen hacia dónde ir. Se forma literalmente una laguna. Entonces, si no entras con las bombas suficientes, que veo que ya las van a poner, bueno, no hay forma de limpiar eso, pues. Y además entras con bomba
para transportar en una cisterna lo que te estás llevando, para volverlo a meter, ¿no es cierto?, a otro colector mientras arreglas este. Y el tema no es solamente que te regresen a tu casa, te pongan luz que no tienen, sino cuánto tiempo se van a demorar en arreglar el colector. Como recordábamos, el 2 de enero ya hubo una alerta porque una pista se hundió en esa zona. Y Sedapal era perfectamente consciente de la situación. Y en 10 días no han podido repararlo. Entonces, si en 10 días, con alerta, aviso y todo, no han podido repararlo, imagínense ustedes ahora que ya tenemos el evento, ¿cuántos días se van a demorar en repararlo con agua? Con aniego ya. Es un desastre. Pero en fin, otras cosas han pasado este fin de semana. Hay una activa campaña de desprestigio del presidente de la República. Siempre hay, ¿no? Pero esta, digamos, tiene la intención de las personas que están vinculadas básicamente a Keiko Fujimori y a Alan García, que hacen campañas, digamos, para Keiko Fujimori y Alan García. No sorprende justamente que sea panorama, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? El presidente de la República es ingeniero, ¿ok? Como ustedes saben, estudió en la uni y tiene una empresa con su hermano. Es una empresa pequeña, local, de Moquegua. Esa empresa local en Moquegua es evidentemente subcontratista de proyectos de mayor magnitud. O sea, es subcontratista muchas veces de la subcontratista. ¿Ok? Esto a algunos periodistas pues, de Panamericana les parece delictivo, en un acto de ignorancia ridículo, porque la relación contractual de C&M Vizcarra Ingenieros no es de proveedor directo de Odebrecht, es proveedor del proveedor. Y yo les pido a todos los que insisten en este tema, que es evidente en una campaña, que me digan cuál es el delito. Es decir, si por ejemplo Panorama le acepta publicidad a Odebrecht y tiene un contrato de publicidad con Odebrecht en todos estos años, tal vez lo haya, tal vez no, pues es proveedor de Odebrecht. ¿Eso convierte al programa Panorama en delincuente? No, él es proveedor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el delito? Que me lo expliquen. Yo he leído el Código Penal y ser proveedor de un delincuente no te hace delincuente. Es proveedor del proveedor Creo delincuente. Claro. Con IRSA creo que es la compañía. Con la IRSA Sur que pasa por Moquegua. ¿Ya? No en Alaska, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Una cosa es una coima que reciba Toledo y otra cosa que todos los proveedores, hasta que a los que vendieron un clavo a la obra, sean delincuentes también. En esa época el señor Vizcarra era el 2005 o 2006. Estaba completamente alejado de la vida política. Era un ingeniero dedicado a hacer ingeniería. Entonces habría que meter presos a todos los proveedores de las obras realizadas en Odebrecht durante los últimos 20 años. O sea, el que les limpiaba los waters, el que proveía de agua, todos son delincuentes. Son cientos, si no miles de proveedores para una obra de esa magnitud. O sea, la empresa de cemento, para adentro, la empresa del fierro, para adentro, la subcontratista que te ponía su maquinaria en determinados kilómetros para aplanar la tierra, para adentro. O sea, realmente hay que ser bien idiota para hacer una campaña así. O se les están acabando las campañas. Si ustedes quieren reírse un rato, tienen que ver el timeline de Alan García, ¿no es cierto? Empresa de Martín Vizcarra fue proveedora de Odebrecht y es gravísimo. ¿Por qué? Entonces vamos a meter a todos los medios de comunicación. Ahora le pregunté eso a RPP, por favor presístenme el delito, porque yo creo que ustedes también son proveedores de Odebrecht. Les han provisto el servicio de publicidad. Es absolutamente absurdo, pero es tan tonto, de verdad. Todo esto, son unos corruptos, Vizcarra corrupto, Vizcarra. ¿Y quién lo dice? Todos los trolls del Fujimorismo y del APRA, pues, o sea, son las mismas cuentas, ¿ya? Todo esto coordinado entre Panorama y es esto, que no, lamentablemente en ese programa de derecho no saben absolutamente nada, es escándalo tras escándalo, ¿no? Entonces, de nuevo con el satélite hace 2 semanas, ahora en esto,
Es absurdo. Vizcarra no tenía ningún cargo público, era un ingeniero que trabajaba ganándose la vida en Moquegua, donde ha vivido siempre. Realmente deberían buscar algo ilícito de verdad, pues, ¿no? Si el presidente ha cometido una conducta ilícita, hay, bueno, que juzgarlo, todo lo demás. Pero no inventen tonterías, ¿no? Es absurdo, es ridículo. Estamos además en un momento en el cual además le ponen terremoto político. ¿Qué terremoto político? Vizcarra no tuvo ninguna relación con Pedro Pablo Kuczynski, sino fue hasta el 2015. Ahí recién lo conoció. Es absurdo completamente. Pero en fin, estamos dedicados a estas tonterías. O sea, hay mucho que ha perdido el fujimorismo. Mucho. El control del Ministerio Público, el control del Poder Judicial, el APRA también lo ha perdido, no le sale una. Entonces, piensan que la mejor defensa es atacar al presidente de la República. Igual la campaña que hicieron contra el fiscal José Domingo Pérez sobre la Así tesis, es. que ayer la universidad Sacó de una Arequipa, publicación sí, respaldando al fiscal, diciendo que era un magíster de su institución, que había cumplido con todos los requisitos, que la tesis había sido pasada por Tunterín, que es un programa muy bueno para detectar plagios en las universidades, y la verdad que quedan en ridículo, porque el problema es que tiran la mugre y obviamente ahí queda flotando, como en el anillo de San Juan del Lurigancho. La caca flota, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Entonces tiran, de verdad flota. ¿No? ¿Nunca has visto en el desagüe que flota? Nadie la ve. La caca flota, pues, ese es el problema. Entonces, si quieren pruebas, vayan a San Juan del Lurigancho. Entonces, claro, o sea, tiran esta porquería y se queda ahí flotando, pues, ¿no? Y además lo hacen timeline y no sé qué, hashtag, todo lo vi por haber. ¿Ya? Ahora, mucha gente pregunta ya, pues, ¿cuál es el delito? Una explicación, ¿no? Y además asocian a PPK, que sí está investigado por otros temas, como negociación incompatible, tráfico de influencias, etcétera, crímenes que además ya prescribieron, pero en fin, con Keiko Fujimori, que está presa por una obstrucción de la justicia que es manifiesta, y que si no hubiera obstruido la justicia probablemente iba a ser muy difícil probarle el lavado. Entonces, ni siquiera tienen sensatez, pero en fin, como dice Tubino, ya le han metido una cuadrada al Congreso. ¿Ah? ¿Ya? No, es que ese también es divertidísimo, tienen que leerlo. El congresista Tubino es casi un cómico involuntario, no hay forma de no reírte con tus tweets, ¿ya? Y con sus declaraciones más graciosas todavía. Pero en fin, así estamos. Así que campaña contra el presidente, campaña contra todo lo habido por haber, que pueda parecer decente, pero ahí están las personas que están detrás de eso. O sea que yo creo que el pueblo no es ciego y sabe claramente quiénes son. Pueden hacer escándalo, ¿no? Chillar así con una voz muy, en fin, llamativa, ¿no? Pero las cosas no van a cambiar. O sea, ser proveedor del proveedor, cuando Panamericana ha sido receptora de dineros de Odebrecht en su publicidad, no pues. O sea, si van a acusar, que no les rebote la acusación, porque están acusando en vano, porque no hay delito. No hay ningún delito. Yo siempre pregunto cuando las cosas son confusas, bueno, explíqueme cuál es el delito. ¿En qué artículo? Cite usted en qué artículo del Código Penal está esa conducta que usted describe como delictiva. Y ahí no pueden, pues, lamentablemente, porque no hay conducta delictiva. Para que algo sea delito tiene que estar en el Código Penal, claramente definido. La conducta punible tiene que estar claramente descrita y tiene que ser idéntica a la descrita, porque no hay delito por analogía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Consíganse un asesor legal. O sea, de verdad. No tiene ningún sentido. Pero bueno. Y ahora vamos a Chávarri. Yo voy a hacer ahora un inventario de... El señor Chávarri tiene un problema muy complicado. Un problema de salud mental. No puede contar la verdad a la primera. Nunca. Nunca. Es como un niñito que lo pillan y no, yo no fui, no, mamá, yo no fui. Pero hijito, se te ha roto a ti, no te va a pasar nada. No, yo no fui. Si le hubiera dicho a la primera, sí, me reuní con el señor Camayo, porque el señor Inostroza me pidió que nos reuniéramos con periodistas para explicar mi campaña. Bueno, está bien. Y sí, recibí entradas para los partidos de fútbol del señor Oviedo, yo era fiscal. Y el señor Oviedo tuvo la deferencia pues, de mandarme unas entraditas para el partido a otros funcionarios públicos también. Esas son cosas de cortesía. Ya, está mal, pues, pero... Claro, no dice que el señor Oviedo tenía unos juicios, ¿no? En la Corte Suprema, ¿no? Pero en fin. O si dijera cosas como,
Por supuesto que he entrado con la señorita que es mi jefe de prensa, ella quería sacar unos papeles vinculados con su trabajo y yo la he acompañado. Pero a lo primero, no, nunca me reuní. No conozco a Camayo. Y Nostroza no es mi amigo. No los conozco. Con Nostroza nos conocemos porque trabajamos juntos, pero no tengo amistad con él. No conozco al señor Camayo, nunca en mi vida lo he visto. Si lo has visto, pues este fin de semana se ha sabido por una declaración de octubre de Camayo que él fue personalmente a entregarle las entradas y ahí ahora está documentado, ¿no? No conozco a la jefe de prensa, no dijo que no la conocía, pero no tengo ninguna relación con eso, no he estado ese día, las imágenes. Y este fin de semana han salido más imágenes, porque no es que estuvo en el mismo sitio, sino que además salieron juntos, ahí está clarito. O sea, clarito. Las cajas, la gente, todo el embargo que habían armado ahí. No, pues es una cosa descarada, ¿no? Entonces no hay forma de que este señor diga la verdad. Entonces cualquier cosa que diga carece de credibilidad, porque tiene por costumbre mentir. Mentira, o sea, a Camayo lo negó como Pedro a Cristo, 3 veces por lo menos. Entonces, ¿quién le va a creer? O sea, ¿quién le va a creer que no tiene, digamos, vinculación con esta banda que las fiscales del Callao han denominado los cuellos blancos del puerto? ¿Cómo no va a tener relación? No, yo ingresé a la Fiscalía Suprema limpiamente. Mentira, este fin de semana se ha sabido toda la operación que desarrolló para falsificar las notas, aumentar los puntajes. ¿No? Nunca plagié en mi tesis. Mentira, la tesis está completamente plagiada. Y quieren achacarle sus propios delitos a José Domingo Pérez. Pues además, como lo hacen en espejo, todo lo que digan del otro les rebota encima. Es un desastre. Ahora, hay que señalar algo. Es bastante preocupante que el abogado de Chávarri, que es Julio Rodríguez, diga que hace 2 días no se puede comunicar con él porque los teléfonos no funcionan. Ese cuentito ya lo escuchamos en el caso de Nostroza. Que 2 días, que 3 días, que van pasando los días, que 10 días se largó. O sea, cuando se descubrió, hacía 10 días que se había largado. Claro, le salió pésimo el numerito porque está preso ahora en Madrid. O sea, ha mejorado de categoría de cárcel, pero salvo eso no ha mejorado en nada. Y se van a demorar 1 año en traerlo al Perú probablemente, o tal vez un poco más. Pero solamente dilata su destino. O sea, su destino es la cárcel. Y en el caso de Chávarri, también, por mentiroso. ¿Crees que esté fuera del país? Puede estar en una canoa remando por algún río hacia el Brasil. Podría estar en alguna zona de frontera, ¿no? Claro. Tratando de ver el momento para... A eso me refiero. Pasar por un río que no tiene pase fronterizo, ¿te das cuenta? Remas y ya estás al otro lado. O sea, en realidad, la forma más lógica para un delincuente salir del Perú es por la selva. Menos control migratorio, mucho más pases de un lado al otro. Claro, necesitas plata, ¿no? Porque necesitas un guía, alguien que te saque. No todo el mundo pues rema en medio de la selva así nomás. Entonces, ¿cuesta más plata? Sí. ¿Y si está ahí? Por eso no entra la señal. El mismo abogado Juan Peña ha dado el talán. Claro, no entra la señal porque probablemente esté en Purús. Claro, entonces tienen que tener un poco más de lógica las afirmaciones que se hacen. Es posible. Ojalá que se presente en algún medio, ¿no? Que diga acá estoy. Pero lo más grave para Chávarri es que ya tiene impedimento de salida del país. Es una vergüenza que un fiscal supremo tenga impedimento de salida del país. Y que sus sicarios mediáticos digan que el impedimento de salir del país es ilegal, inconstitucional. Por favor, chapen un código procesal penal, aunque sea por el amor de Dios, ¿no? O sea, un ratito para que puedan informar. El señor Chávarri no se le tiene que levantar la inmunidad para poner un impedimento de salir del país. No tiene que haber terminado el antejuicio, porque así cualquiera se largan todos. El juez de investigación preparatoria autoriza al fiscal que lo solicita, que en este caso es el fiscal supremo que lo está investigando, las medidas cautelares del proceso, como por ejemplo el impedimento de salir del país. No pueden darle prisión preventiva, pero sí le pueden dar impedimento de salir del país. O sea, con toda seguridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Bueno, vamos a la pausa y ahora sí está con nosotros Cruz Silva, que es una experta en Chávarri también. Una experta en Chávarri, tiene toda la información. A la que por supuesto acusan, no a ella, pero a toda la institución para la que trabaja, al IDL, prácticamente de gobernar con Vizcarra. O sea, disparate y medio. Si no tienes
razón, buscas cualquier estupidez para autojustificarte. Ya, este es el caso. Y por supuesto recordar a todos que Cruz Silva es parte del equipo que investigó todos los audios de los cuellos blancos del puerto, caso Lavajuez, que las mismas fiscales han dicho que no han terminado de escuchar todos los audios, ¿eh? O sea que hay mucho material que todavía puede seguir ¿Faltan saliendo. como 20.000? Sí, ¿20.000? sí. Sí, eso es lo que han señalado. Ellas han señalado Es que una tienen... enorme cantidad. Claro, o sea, es posible que lo que llevó IDL no sea todo. Siempre es posible. Así que hay mucho más y habían pedido auxilio, digamos, para que se les dé personal para seguir trabajando esto y nada. Ya, me voy a la pausa. Cálmate, le da un infarto. Acá detrás del vidrio todos sudan. Miren, así es la radio. Ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre visitaremos 4 países: Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a Nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Informes e inscripciones al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Está en nuestros estudios la doctora Cruz Silva, de Justicia Viva y Dele. Bueno, vamos a empezar primero con Chávarri, ¿no? La especialidad de la casa. No, es que de verdad es un caso de resistencia a la realidad fuerte, ¿eh? Y de combate. Ha durado, miren, desde junio hasta enero, más de 6 meses, absolutamente cuestionado en el puesto. Ahora ha pedido un mes de vacaciones. Albo Inostroza es el mismo patrón. El mismo patrón. Plantilla. Sí. Pero él de repente tiene un plan de fuga mejor estructurado, ¿no? Que el de Inostroza. Que era muy malo su plan de fuga. Sí, no, y aparte la situación de Chávarri es un tanto diferente a la de Inostroza en el sentido de que en la Corte Suprema eran muchos, ahorita en la Fiscalía Suprema son 5, donde Chávarri tiene una mayoría todavía, Claro. porque a su lado están Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que si bien es cierto ahora han tratado de apartarse de Chávarri, en su momento le dieron todo el apoyo y siguen investigados, cuestionados por la propia Fiscalía por el caso de los cuellos blancos. Entonces, digamos, ahí hay todavía un poder de Chávarri que, en efecto, ha impedido que él salga de la Junta de Fiscales Supremos a pesar de que existe esta medida cautelar del Colegio de Abogados de Lima, que yo sé que es debatible,
pero normativamente es el sistema que tenemos. Y segundo, actualmente, por la cantidad de fiscales supremos que existen, estos fiscales cuestionados, Gálvez y Rodríguez Montesa, todavía siguen en casos y salas importantes. Por ejemplo, hay algo que salió en el diario El Peruano el 10 de este mes, que ha pasado desapercibido, pero es justamente la realidad que tenemos que evidenciar y poner todas las luces de alerta. Víctor Raúl Rodríguez Montesa, como ya sabemos, es uno de los fiscales que ha estado dando la mayoría en la Junta de Fiscales Supremos a Chávarri y ha sido nombrado en la segunda Fiscalía Suprema Penal de la República. Esta segunda fiscalía ya ha prevenido en el caso de los Fujicócteles, cuando la fiscal interina de esa encargatura señaló que el caso tenía que verse bajo la ley de crimen organizado durante un periodo de 36 meses, como así se estipula. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con un fiscal presuntamente hermanito, de acuerdo a las investigaciones, hoy al mando de la fiscalía, donde, si es que hay algún tipo de recurso y donde la fiscalía tendría que pronunciarse, él se va a pronunciar para el caso de los Fujicócteles? No hay que sacarlo de ahí, como se hizo con Chávarri. Chávarri lo ha mandado a una fiscalía civil para que no tenga ninguna relación. O sea, estos fiscales, Tomás Aladino Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez, tienen que irse a salas en donde no tengan ninguna relación, ni con medidas disciplinarias, ni con el área penal. Así es. Lógico. Así es. Y mira, y eso yo entiendo, esta es una medida, digamos, del actual fiscal de la Nación que en sí ha representado la mejor salida, ¿cierto?, para conducir todas estas actitudes en una lucha real contra la impunidad de lo que se va viendo en el día a día. Entiendo también que es por la cantidad de los fiscales supremos, pero no puede ser que en los hechos el magistrado cuestionado, yo no sé qué va a estar pensando las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez al ver que su imputado, su investigado, está ahorita en la sala, en la fiscalía, que ve el caso Fujicócteles. Claro. Yo no sé qué confianza eso le va a dar al fiscal Vela, al fiscal José Domingo Pérez, pero es la situación crítica en la que estamos y es importante señalarlo y ojalá que estos prontamente, en los próximos días, se cambien. No es posible que Rodríguez Montesa esté al mando de esa fiscalía que va a ver el caso Fujicócteles. Claro, no los puedes sacar por ahora, pero sí los puedes mandar a una fiscalía donde no tengan ninguna injerencia en temas penales, que es donde han estado traficando influencias, esa es la verdad. Así es. O sea, recuerden ustedes que el fiscal Víctor Raúl, siempre hay que decirlo, Rodríguez, fue el que quiso que IDL le entregara todos los audios bajo apercibimiento de ser procesados por obstrucción de la justicia. E incluso hasta señalar quiénes habrían sido las fuentes. Exactamente. ¿No? Igual, ya se ha señalado públicamente que esto llegó de una forma anónima a la redacción de IDL Reporteros, pero sí es increíble que por esa intromisión en pleno Estado democrático de derecho, ya hablando como abogadas y de derechos y de todas estas cosas, se le exija eso a la presa de investigación en un caso que está en investigación y que compromete a la misma persona que lo solicitaba. Entonces, es increíble. Muy raro. Y claro, uno dice, ¿por qué estos fiscales todavía siguen allí? ¿No? Todavía siguen ahí al mando de estos casos, de estos despachos. Porque la ley le da garantías pues de inamovilidad a los fiscales supremos, que tiene lógica. Así es. O sea, en un estado donde la gente es honorable, tú no esperas, o sea, tú no puedes redactar una constitución pensando que el fiscal supremo es delincuente. No hay esa presunción, pues, o sea, ¿y por qué no está? Entonces, resulta que solo el Congreso los puede remover. Ya, ¿y qué pasa? El Congreso está tomado por los investigados por los delincuentes. Paso. Entonces, ahí tienes, y eso se ha puesto en evidencia ante todo el país. Sí, sí. O sea, y es bien interesante porque es la forma como es que los presuntos implicados usan las herramientas del derecho para lo que en verdad no fueron creadas. Ellos lo están usando para mantenerse en el poder, hacer lo que hace, todo lo hemos visto, el señor Chávarri, borrar pruebas, infiltrarse en los procesos de investigación para seguir proveyéndose, digamos, claramente, la impunidad y la obstaculización de las investigaciones, ¿no? Entonces, es grave, es un reto, pero también hay salidas. Yo recuerdo que cuando todo esto comenzó a moverse en la Sala Plena de la Corte Suprema, en su momento el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, propuso un proyecto de ley muy concreto,
que el Congreso debata y les dé la posibilidad de ellos autofiscalizarse, y mientras algunos de los magistrados supremos estén involucrados en investigaciones serias, se les separe del cargo, se les abstenga hasta que puedan ellos, digamos, definirse su suerte en los organismos es evidente, pertinentes. lo que conversábamos antes de empezar, que el proyecto de ley del Ejecutivo tenía muchos problemas constitucionales, Sí. pero podía ser una salida de emergencia en tanto declaren la ley inconstitucional. El problema es que si te vas por la reforma de la ley orgánica en un Congreso adverso que ni siquiera quiere tratar las acusaciones constitucionales, entonces te vas a demorar 6 meses, un año. Así es. En verdad, para cualquier propuesta normativa que deba entonces salir del Congreso. Pero el tema ahí es que a las, qué sé yo, digamos, a la primera no te la van a aprobar, por los fujimoristas no iban a aprobar nunca, pero a la segunda, cuando les hacen cuestión de confianza, ahí sí, porque no quieren irse. Entonces, era en realidad la posibilidad de que el presidente saque esta arma secreta que la ha usado hasta ahora 2 veces, se ha usado. Ahora, particularmente creo de que no insistió en esta medida, más allá de lo que logró la gente, la movilización y la reincorporación de los fiscales que nunca debieron ser sacados del caso. Creo que también sumó el contenido mismo del proyecto, sí, pues. ¿no? Porque no era algo evidentemente, digamos, donde todos coincidieran en que era necesario, era posible y que no era debatible, pero siéndolo así, creo que ahí también Vizcarra, digamos, esperó un poco y no presionó como ya lo había hecho anteriormente para, digamos, salvar las investigaciones. Ahora, es bien interesante lo que ahora está sucediendo porque todos los fiscales, todos están viendo lo que sucede en la Fiscalía, en la Corte Suprema, lo que sucede con Chávarri, pero va a ser importante en las reformas que ahora se están presentando no olvidar qué es lo que hizo que se genere toda esta situación. Un punto clave que lamentablemente no está en los proyectos de ley aún presentados, o mejor dicho, impulsados y puestos en el ojo público, es cómo es que estos magistrados en situaciones de, mejor dicho, en puestos de gobierno, ya sea del Poder Judicial o del Ministerio Público, son elegidos. No hay un reglamento, por ejemplo, para elegir a Chávarri o a Carlos Ramos Heredia, o en su momento cuando Inostroza quiso postular para la presidencia del Poder Judicial, se dice que por ahí también su amigo Ángel Romero también lo iba a tentar. No existe un reglamento donde se diga claramente: estos son los procesos, estos son los requisitos, estas son las exigencias, estos son la prevención de conflicto de intereses, así que demuéstrenos en todo lo que ustedes decidieron en los últimos años. Eso no existe. Y creo que es importante también para el tema de las investigaciones de los actuales magistrados como Chávarri, recordar su historia. ¿No se ha estado en los últimos días recordando cómo es que así entró Chávarri? ¿En qué situación? ¿A quién les debe el voto? ¿Quién lo juramenta? ¿El proceso de ratificación? ¿Qué casos tuvo de pendiente? Me parece interesantísimo que se comience a difundir la necesidad de saber la carrera, pero también creo que es importante aportar ese proceso de información con datos que no necesariamente se recuerdan con claridad. Por ejemplo, Chávarri desde un inicio no tuvo el perfil para poder ser fiscal supremo. ¿Y por qué digo esto? Él postula en el concurso del año 2010 y él logra tener el 5º puesto cuando se necesitaban 3 fiscales supremos. Él logra tener el 5º puesto luego de Inostroza Pariachi, Mateo Castañeda, Angulo Arana y Carlos Ramos Heredia. Debajo de. ¿Cómo sería para estar debajo de todo? Debajo de. Entonces, si tú le haces el clic a la bajísima calificación de sus decisiones en su proceso después de 7 años de ratificación, tú dices, bueno, este señor en verdad no era lo que se necesitaba y llega a ser fiscal supremo en un concurso que también era muy cuestionado, que también al primer examen escrito fue anulado, en un concurso donde en verdad la mayoría de los focos estaba en que Inostroza, por evidentes razones, no entre, en que Mateo Castañeda Segovia, que según el Diario de la República en su momento era el voceado de, digamos, de los apristas para el cargo, ¿cierto? Y que estaba siendo cuestionado por la pérdida famosa del USB, porque él era el coordinador en su momento todo del el caso tema de Petroaudios. Claro. No solamente eso, por haber entrado a la carceleta a convencer a un suboficial de la Marina y a la señora Gianotti de que inculpen a personas inocentes.
O sea, Eso es lo que señala, es la denuncia que existe. Entre ellas mi marido, cosa que ambos ratificaron en juicio oral. Wow. Y el colegiado ordenó que se investigara a todos, a Alan García, Jorge del Castillo, Mateo Castañeda, y nunca se ha iniciado ese proceso. O sea, me van a contar a mí que me sé la historia de memoria, con nombres y apellidos. Entonces, este señor justamente en el año 2010, cuando hubo ese concurso, se presentó en Canal 4 a pedirme que yo dijera que eso nunca había pasado. Digo, señor Castañeda, tengo la información de los procesados, que además fueron condenados, de que eso pasó. Y además yo tenía algunas pruebas fácticas de que sí había pasado. Es terrible. Bueno, tú das la amplitud porque conoces, claro, estuviste viendo todo este tema, pero... Y mira, y es Mateo Castañeda el que ahora está siendo llamado por las comisiones en el Congreso para dar su opinión calificada sobre los procesos de reforma del sistema de justicia, incluido la Junta Nacional de Justicia. Entonces yo digo, aquí falta una gran memoria anticorrupción sobre quién es quién y las personas que se están reciclando y que están reapareciendo como si nada hubiera pasado. Fatal. Pero acá es importante que eso se tenga muy en cuenta porque de eso justamente se tratan las redes. Exactamente. Ahora, imagínate, Inostroza no entra porque, ¿te acuerdas? Tenía muchísimos problemas curriculares. Sí, salió en su momento toda la información del Eso sí lo sacó. departamento, de la casa en Miami. Sí, eso lo sacó IDL, pues. Exacto. Por eso los odian, porque nos cuentan todo lo que... Ahora, en esa época no se le prestaba la atención a estos concursos en la opinión pública. Eran muy opacos, a nadie le interesaban. Ahora le interesa a todo el mundo. Así es. Pero ahí se gestaba buena parte de la corrupción del Ministerio Público y del Poder Judicial en esos concursos. Porque las personas que eran promovidas inmediatamente ingresaban a participar de una red que sabía que no podían entrar. Sabía perfectamente que no podían entrar. Lamentablemente no había pues esa garantía de que... Y eso, ojo, y eso ojalá que no se repita ahora en este nuevo proceso de reforma normativa. Claro. La norma, el reglamento, la ley de la carrera fiscal y judicial, tú la lees y es absolutamente meritocrática. Claro. Tiene sus porcentajes, tiene sus procesos de evaluación, pero en los hechos, y eso es lo que no se está viendo ahora, existen dinámicas que le sacan la vuelta y es importante ahí sumar el dato de quién entra en esos cargos. Ahora, Chávarri entra con ese antecedente, digamos, meritocrático de haber sido el quinto. ¿Cómo pasó de ser quinto a entrar? Porque no nombraron a Inostroza, porque no nombraron a Mateo Castañeda. Ahora, Mateo Castañeda sale como que por la puerta chica su situación, ¿no? Él no logra ser fiscal supremo porque él, vean la seguridad que tenía, renuncia a ser fiscal porque no cumplía los 10 años como fiscal superior para postular al cargo y postula como si fuera un abogado litigante. Porque ya tenía más de 15 años en la carrera. Claro, dijo, perdón, yo no soy fiscal, soy abogado litigante. Y ese es un problema, porque fíjense ustedes, dicen, pero qué confuso, o sea, ¿Inostroza también quiso ser fiscal? Así es. Claro, entonces saltan de un lado para otro. O sea, hay personas que creen que pues los jueces y fiscales ya no importa en dónde la chapo. Claro, y postulan para ser jueces y fiscales. Las dos cosas. Y no son las dos cosas, pues. Lamentablemente son carreras diferenciadas, con objetivos diferenciados, con méritos distintos, etcétera. Pero lo permitía la ley y ya está. Entonces no me ligo en esta puertita y me voy a la otra puertita. Claro, entonces estaba Inostroza, estaba Mateo Castañeda, estaba Pedro Angulo, que siempre se ha quejado, que se ha sentido discriminado y que ha cuestionado en ese sentido los procesos de selección. Estaba Carlos Ramos Heredia y estaba Chávarri. Entonces, se necesitaban 3 integrantes para la Junta de Fiscales Supremos y nombraron en ese concurso a Carlos Ramos y a Pedro Chávarri. ¿Solo ellos dos? Solo ellos. ¿Qué tal ojo? O sea, no chuntaron con ninguno. Y 4 años después, Carlos Ramos Heredia sale disparado por el caso de la Centralita. Así es. Y posteriormente ahora vemos cómo ha salido disparado Pedro Chávarri. Ahora, es bien interesante el proceso de elección del año 2010 porque, y ojo a esto, que creo que es un dato que se tiene que investigar. En ese momento, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura para el examen de Supremos 2010 era Edmundo Peláez Bardales. Pero Edmundo Peláez Bardales, que está relacionado o lo relacionan, etcétera, con intereses apristas, etcétera, etcétera. Su hermano era congresista aprista. El fiscal de la Nación le hizo el mejor servicio a Alan García que le puedan hacer. Le hizo una cosa decidida por enriquecimiento ilícito. Wow. O sea, lo investigó por enriquecimiento ilícito. ¡Ay, no tiene enriquecimiento ilícito! ¿Y eso qué hace? Que tengas cosas decididas. Tienen que aparecer nuevos hechos. Ya no puedes hacer un peritaje.
Bueno, de José Peláez Bardales, que es este fiscal de la Nación que tú mencionas, bueno, no se le recuerda por algo absolutamente trascendente de lucha contra la corrupción, a pesar de todas las investigaciones que tuvo en su momento como, digamos, representante del Ministerio Público. Pero bueno, la cosa es que en ese momento Edmundo Peláez Bardales estaba presidiendo el Consejo Nacional de Magistratura y él, de una forma interesante, se inhibe de participar del proceso de selección de Chávarri. Se señala de que esto sería por un compadrazgo que ellos tienen. Entonces, bueno, en las formas se inhibe. Pero acá hay un tema que también es importante y creo que es el dato, cierto es, esto ya no lo vería la nueva Junta Nacional de Justicia porque es el año 2010, no es del año 2015, ya está muy detrás, pero es importante que se tenga en cuenta. Los concursos para Supremos comienzan desde la convocatoria hasta la juramentación. Entonces, si tú te inhibes, tiene que ser desde la convocatoria hasta la juramentación. ¿Cierto? Entonces, Edmundo Peláez se inhibió, pero Edmundo Peláez, e incluso la resolución suprema del Consejo Nacional, perdón, la resolución del Consejo Nacional de Magistratura que nombra a Chávarri es firmada por la vicepresidenta del CNM en su momento, que fue Luz Marina Guzmán en esos tiempos, pero la juramentación la hace Edmundo Peláez Bardales. Mira. Y es súper raro, y yo creo que eso es una juramentación y un proceso de selección, una juramentación finalmente viciada, porque Peláez Bardales debió inhibirse e incluso hasta juramentarlo. Entonces nosotros tenemos el acta de la juramentación donde, a pesar de estar inhibido Edmundo Peláez, la firma. Ahí está su firma, ahí está la de Chávarri, etcétera. Entonces, desde que ingresa Chávarri a la carrera de la Fiscalía Suprema, ingresa mal. Claro. Y sobre todo con una persona que está relacionada presuntamente a intereses político-partidarios en las investigaciones fiscales. Claro. Ahora, después las cosas empeoraron, ¿no? Porque Chávarri, para ser fiscal de la ahí era para ser fiscal supremo. De ahí vino su ratificación, que fue automática, a pesar de que no hubo unanimidad en el CNM. Ahora, es bien interesante eso porque en la ratificación, ya se sabía cuáles habían sido los problemas, el puntaje que él saca, incluso objetivamente, ¿no? Eso es cuestionable, 69.20 y algo, estaba debajo de ser calificado como bueno, y ese objetivo, esa puntuación le hacía meritorio a que pases y que no tenía cuestionamientos. No, y que se aprobaba por unanimidad, tenían que votar. Hace 10 puntos, ahorita acaba de salir de cuáles fueron Chávarri tiene que votar como nuevo fiscal. Siguiendo, así es. Exacto. Pero además, vota en contra de un criterio que ahora para elegir fiscal de la Nación se vuelve a recordar, como si es que antes esas mismas personas no lo hubieran quebrado, que es el criterio de antigüedad. Claro. Y por eso fue el debate en ese momento. A quien le tocaba era al doctor Pablo Sánchez, pero eligen a José Peláez Bardales y es elegido con los votos de Carlos Ramos y Pedro Chávarri, los dos nuevos que el Consejo del hermano del nuevo fiscal de la Nación entonces había elegido. Parece Macondo, pero de verdad, pues es alucinante. Entonces, y claro, y uno dice ahora, bueno, Chávarri decía, a mí me toca, fue un pacto, bueno, lo rompió. Además, de acuerdo a las investigaciones. Hay que tener ajustar algo que es importante. Oye, pero eso no dice la ley dice que tiene que ser meritocrático. No, acá para que todos seamos, porque todos vamos a hacer, ¿no? No se preocupen, chicos, todos vamos a hacer. Es increíble. Solo hay que esperar tu turno, nada más. Y claro, y pueden hacer lo que quieren, porque, dicho sea de paso, no tienen la política de transparentar lo que dicen las actas de las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos. Claro. Y segundo, no hay un reglamento que transparente esa elección, ¿no? Claro. Entonces, esa es como que la madrecita del cordero, el talón de Aquiles permanente. Entonces, cada vez que el CNM quiere controlar quién es el fiscal de la Nación, nombra dos para ser fiscal supremo a cambio de ser ratificado. Ahora, eso pasó también con la doctora Zoraida. Ella terminó votando para fiscal de la Nación por Carlos Ramos Heredia. Exacto. Y la doctora Zoraida Ábalos comenzó siendo cuestionada por el voto posterior que ella da. Ciertamente es que después no se ha visto involucrada en algún tipo de escándalo. No, para nada, pero sí había ese origen, ¿no? Pero claro, pero el tema es nuevamente la transparencia de esa elección. Claro. Entonces, eso es algo importante que creemos todos en verdad que sí, es que la doctora Ábalos
piensa en todos los detalles que llevó a esta crisis, tiene que presentar e impulsar una reglamentación, una norma sobre cómo transparentar esa elección, ¿no? Ahora, cuando Chávarri, bueno, pasa esto, también uno dice, ¿cuáles son, digamos, los verdaderos intereses de Chávarri en estar en estas altas instancias del sistema de justicia? Cuando Chávarri fiscalía ante el Jurado Nacional de Elecciones, el más cuestionado en ese momento, a pesar de todo y contra todo, claro, ¿cierto? Además, la prensa ahí jugó un papel completamente idiota, como se apellidaba Heredia, y era primo segundo de Nabín Heredia, todos decían que era el candidato del nacionalismo. Decía, ¿por dónde? Si este es aprista. O sea, este es aprista. No tiene nada que ver con el nacionalismo, sino con el APRA. Y qué horror. Bueno, es interesante porque el APRA siempre sale, ¿no? Siempre sale. Con Chávarri está el tema de Edmundo Peláez, está, digamos, Edmundo Peláez sabe muchas cosas del Consejo, él ha presidido el Consejo, entonces uno se pregunta, ¿qué pasa allí? Hay que investigar más esa relación, claro, ¿verdad? Pero, bueno, la cosa es de que Chávarri es mandado a la Siberia, a la congeladora, al Jurado Nacional de Elecciones, no puede votar en esa elección, él se queja e incluso, viendo que Gladys Echaíz había renunciado, dice, yo también voy a renunciar, claro, voy a denunciar este hecho, no puede ser. Y a los días siguientes teníamos de que, bueno, no voy a renunciar y me voy, pues. Entonces uno dice, ¿cómo un fiscal supremo, claro, etcétera? Y luego dice, bueno, me atengo a lo que han decidido máxima instancia. Claro. Ahora, esa es otra cosa que tiene o que defender principios. Modificarse en la ley orgánica. O sea, no puede ser que un fiscal, por más que se vaya al Jurado Nacional de Elecciones, ya no integre las juntas fiscales supremos. Perdón, o sea, es una obligación que impone la ley electoral, sirves, cumples, pero sigues integrando la Junta Fiscal y Supremo, porque finalmente eres fiscal supremo. Entonces, esta Siberia, este castigo ya no se vuelve tan cruel, sino que tú sigues participando en tus reuniones de Junta Fiscal y Supremo, porque finalmente las decisiones también te atañen a ti, porque sigues siendo fiscal supremo. Así es, y ahí vas a regresar. Y vas a regresar y todo. Así es. Entonces, sucede este impasse. Supuestamente ahí se separarían con los Peláez Bardales. Posteriormente no se tiene nada meritorio de la actuación de Chávarri, tanto en el Jurado Nacional de Elecciones como cuando regresa a la Fiscalía Suprema. Y así llegó su ratificación, ¿cierto? Donde también, como te decíamos, se le hizo trampita, porque no lo ratificaron por unanimidad. Ni siquiera lo ratificaron por unanimidad, que la ratificación, no, pues, está todo amarrado. No solo está en el debate este tema de la unanimidad, bien políticamente hablando, fue una institución, la ratificación automática que se creó solo el año anterior. Claro, para ese proceso. Para ese proceso u otros de Supremos que entraban también a ratificación por el Consejo que estaba dirigido por Guido Aguila. En verdad, Guido Aguila, yo creo que, nuevamente, ¿no? Un breve paréntesis, sobre los ex consejeros se tiene que reevaluar la denuncia por pertenencia a una organización criminal, porque con lo que está saliendo ahora... han limpiado en el Congreso y resulta que Inostroza es él solo la organización. Solito es. Solo él es una organización criminal de a uno. Eso se va a caer. Claro. Cuando llegue a la Suprema. No hay un caso ahí fuerte, a pesar de todas las evidencias, y por eso creo que eso es una de las tareas muy importantes de los fiscales que ahora siguen el caso. Con las nuevas evidencias se tendría que intentar cuando ya no tienes inmunidad a los fiscales 5 años 5 años, ¿no es cierto? El proceso de extradición va a dilatar. No interrumpe, pero la prescripción, o sea, sí interrumpe la prescripción, el señor tiene que ser acusado por pertenecer a una organización criminal. Así él y los ex consejeros, ¿no? Él y los ex consejeros. Sí es urgente, aunque tarde, aunque demore, aunque sea paso a paso. Un caso muy importante fue sacar al Consejo Nacional de Magistratura. Y eso se logró con una legislatura extraordinaria y también con una amenaza velada de cuestión de confianza. Este paso que se ha dado es muy importante también, pero no es completo. Que salga Chávarri no es completo, porque sigue siendo Supremo, etcétera. Tan incompleto que hemos visto, paréntesis, lo que hizo luego de todo el escándalo, las cajas. ¿Y qué otras cosas también así estarán sucediendo fuera de las cámaras? ¿Y qué había en las cajas? ¿Qué había en las cajas? O sea, te vas a arriesgar, ¿no es cierto?, a que te juzguen por preocupándonos, regresando a tu preocupación inicial,
¿Dónde está este señor? ¿Lo van a llevar a un proceso penal sí o sí? Ahora, es muy... Y sí, sí. Y él ahí también sí. está complicado con las entradas de fútbol, con los viajes a Roma. Entonces, bueno, adelante, pues. Y sí, en la Corte Suprema. Lamentablemente. Sí, pues, porque Lamentablemente. ahí no se ha investigado nada. La denuncia, porque la acusación constitucional se archivó. Se archivó. Así es. Y así es. le fue mejor, la jugó políticamente mejor. Y ayudó a que se escogiera a Víctor Prado, que para el momento era ideal. Sí. Se calmaron las aguas y ahora, bueno, han puesto al doctor Lecaros, sobre el cual hay muchísimas dudas también. No, y yo digo más que dudas, ¿no? Certezas. Claro, mira, él tiene fallos a favor de la impunidad de graves violaciones a derechos humanos. La vez pasada hablábamos con Cromwell Castillo y Lecaro fue uno de los magistrados que decidió que no se le pusiera la condena de vida al principal responsable de desaparición de su hijo. Los audios de Chávarri, con exacto. Inostroza. Y luego, este señor, hermanitos. Sí. Entonces, este señor, lamentablemente, va a estar... Todo se puede desbaratar en la Corte Suprema. Lógico. Con abogados más o menos probos, con eso me basta, van a tener que... Yo tenga entendido, él ya está próximo a cumplir la edad del cese. Claro. Y creo que con el paso que va a la creación de la Junta Nacional de Justicia, él va a lograr terminar su carrera como si nada hubiera pasado y sin ningún temor. Pero no le va a tocar juzgar todavía a ningún caso, ¿no? Veamos entonces qué es lo que deja ahí. Claro, porque ¿no? todos sabemos que antes de 2 años no va a haber una sentencia firme, salvo que se allane, en los casos derivados de Odebrecht. Nadie se va a allanar, que es una tontería. Aprendan del señor, ¿cómo se llama? Becerril. Ah, Pero perfecto, en una semana consiguió una sentencia que lo favorece, pero hizo lo que un abogado inteligente debería recomendar. Papito, tú eres culpable, ¿ya? Anda, confesión sincera y que te rebajen la pena por debajo del mínimo legal, que es lo que te corresponde. Te le pusieron 4 años suspendida. terrible. Y ya está, no, pero digamos, el sistema premia al que habla. Sí. ¿Ah? Premia al que, si bien puede corroborar y tenía pruebas y todo, ya está, 4 años. Sí, es verdad. Y es mejor, ¿no? Y es porque mejor, porque si además- no, no se sabe nada. Pero no sirve mucho cuando a esa, digamos, aceptación de la culpabilidad, lo que le viene es el olvido Sí. y la no puesta en perspectiva de con qué otros funcionarios, amigos, hermanos, Claro. pudo hacer esto. Claro. De por medio está un congresista de la República. No sabía lo que hacían sus hermanos, porque es su interés de saber qué es lo que pasaba en los casos relacionados con gente de Oviedo y de su familia. Uno está no ha habido y el otro ya pues se presentó su hijo, yo hice todo. Y lo voy a contar con quién, con fulano, con Melgar, Regio. Una confesión sincera, no me juzgue porque yo reconozco los hechos. Ya, sí pues, y la ley obliga al juez a poner una pena por debajo del mínimo legal. Así es. Entonces, Sí. me salvo. Sí, pero es Y no importante solo- esto otro, ¿no? La memoria anticorrupción y ponerlo en perspectiva. Estos datos que se están ya aceptando y corroborando a nivel judicial tienen que decir, perfecto, quiénes lo sabía, quiénes están relacionados, sobre todo si tenemos a un congreso. Sí. Paso a paso ya nos ha adelantado muchas cosas para cambiar el sistema de justicia en el Perú. De medios de comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre visitaremos 4 países: Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Informes e inscripciones al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más, último bloque. Rosa María Palacios conversa con la doctora Cruz Silva. Bueno, estábamos hablando de los pasos para reformar el sistema de justicia
que, como ustedes comprenderán, yo desde que estaba en la Facultad de Derecho, hablábamos de la reforma del Poder Judicial. Claro, Javier de Belaúnde, que había hecho toda una investigación sobre la materia y tenía ideas interesantes. En clase ya se hablaba y se discutía, fuera de clase también, el tamaño del sistema de justicia, la necesidad de ampliarlo, en fin, una serie de iniciativas que con el tiempo se dieron, pero que al final de cuentas no cambiaban las cosas. Luego vino la Constitución del 93, que sacó al presidente de la República de los nombramientos, que fue un gran avance. ¿Cómo se llama esta cosa? La Comisión de Honor, el Tribunal de Honor, que mal que bien, por lo menos nombró una Corte Suprema más o menos decente, ¿no? Sí. En medio de un gobierno de características dictatoriales que había cerrado la Corte Suprema. Entonces, al final, pero con el mismo ánimo, con el ánimo de que como la justicia es injusta, entonces tenemos que cambiar todo. Lo mismo hizo Velasco. O sea, defenestrar a la Corte Suprema lo hacen las dictaduras. Entonces, ese no puede ser el camino. Ni tampoco defenestrar a los fiscales supremos. Pero tampoco puede ser que el sistema sea absolutamente permisivo con personas que están cometiendo delitos a vista y paciencia de todo el Perú y que tienen el poder para enjuiciar a sus enemigos políticos. Así es. Entonces, tenemos que encontrar un justo medio entre la autonomía funcional, ¿no es cierto?, y la calidad de las personas que entran a servir. Así es. ¿Cómo hacer eso? Ese ha sido el gran dilema. Mira, tú lo acabas de señalar, ha sido el debate de siempre. Yo creo de que lo que más falta primero es la convicción de una voluntad política y sí o sí la movida en la calle. No solamente es la reforma normativa, y creo que muchos caen en ese serio error. Adecuar, pero nuevamente, sin voluntad política. No estoy hablando delante de esta reforma, el Congreso y las instituciones que están involucradas, el Poder Judicial, la Fiscalía Suprema y por supuesto también entidades como las universidades y las facultades de Derecho. Entonces, si es que en la reforma normativa estas instituciones no se compran el pleito de una forma transparente e inician un proceso colectivo, por supuesto, escuchando a la sociedad civil que ha salido a las calles y apoya el proceso, sin duda, esto no va a funcionar. La voluntad política nuevamente vuelve a ser el talón de Aquiles. Yo me acuerdo que cuando salió Seriajus, la Comisión Especial de Reforma Integrada de Administración de Justicia, del año 2004, 5 años después, el doctor Javier de Belaúnde señaló que no se había avanzado nada esencial por la ausencia de la voluntad política. Entonces, eso es clave. Ahora, ¿qué es lo que creo también absolutamente clave? Focalizar los espacios de decisión de gobierno. Ya no solamente estamos hablando de un proceso de elección transparente, meritocrático, honorable, con trayectoria limpia, con meritocracia anticorrupción de jueces y fiscales, sino que además, dicho sea de paso, tienen que incorporar el porcentaje de la cuota, yo lo creo muy importante, respecto de género, y los estudios de género, etcétera, por el tema de los feminicidios. Pero, más allá de esta necesidad básica, lo importante es focalizar los espacios de gobierno del Poder Judicial y de la Fiscalía y darle toda la luz y control posibles. No es lógico que a estas alturas no podamos acceder libremente a las actas de las salas plenas de las Cortes Supremas, incluso de las gerencias generales, ¿cierto? Donde hay mucho poder concentrado para el tema de la contratación de servicios. Si no, pregúntenle a Camayo. Exacto. Exacto. Gran contratista del Poder Judicial. Exacto. Y, por ejemplo, lo relacionado a la Junta de Fiscales Supremos, los procesos de elección de estas autoridades del sistema, los reglamentos para elegir presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, y sobre todo yo sí creo importante que el Estado, incluido el Ejecutivo, tiene que comprarse el pleito de crear un espacio donde la ciudadanía de una forma ordenada y transparente pueda aportar y hacer seguimiento a estos casos. Y hacer una educación, esto ya lo estoy hablando como, digamos, activista, sociedad civil, que más o menos ve que las normas están pero que no se ejecutan. Se necesita una educación anticorrupción, una memoria anticorrupción del sistema de justicia, no a nivel solo de facultades de derecho, sino incluso a nivel cívico de la educación secundaria. Claro. O sea, en mucho estamos fallando. Y yo creo que también la necesidad de que los jueces del Perú entiendan que todo cambio aterra. Es verdad, la gente le aterra los cambios, pero es por su bien. O sea, ¿cómo es posible que la Asociación Nacional de Jueces saque un comunicado diciendo que se vote en contra
en contra de la reforma de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque no quieren ratificación cada 3 años y medio. Y en general, no quieren la ratificación que se establece en la Constitución. Ahora, incluso y los eso es engañoso. No, y además los argumentos son absurdos, porque se detiene el despacho judicial, porque nos hacen muchas preguntas, porque ¿por qué quieren conocer nuestro trabajo? ¿Por qué queremos conocer su trabajo? Miren. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y eso salió institucionalmente de la Asociación Nacional de Jueces. Mira, la Asociación Nacional de Jueces también es un ente al que le falta poner también muchas luces. Ha sido, creo yo, en algunos momentos usado para respaldar candidaturas a despachos judiciales cuestionables, y además este tema de la ratificación, ¿ya? No es verdad que cada 3 años y medio van a correr el peligro o el riesgo de ser sacados. ¿Por qué? Porque la ratificación de los 7 años es la que saca, y la de los 3 años y medio es la que avanza en la evaluación de sus méritos. Nada más. Y puede recomendar, siga este curso, afine más, no sé, pues la motivación de sus decisiones. Cambie su método de trabajo. Es como una prescripción médica, digamos, ¿no? Ahora, es cierto que a los magistrados, la forma como ha sido llevada la ratificación, que es un sistema paralelo de evaluación externo al interno que ya tiene el propio Poder Judicial, le crea estrés. Así. Estos sistemas, al no estar coordinados, es, digamos, es un exceso de inversión de tiempo cuando tienen carga procesal que resolver, y sumado a los temas de corrupción, es también un espacio donde se puede vulnerar la independencia del sistema de justicia. Pero la salida no es quitemos la evaluación, la salida es ordenemos estos problemas. Ahora, algo que quiero recordar, la evaluación del desempeño, que es finalmente la ratificación, si es que no se lleva a los estándares adecuados, es algo bueno que ya ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional en una sentencia muy interesante del 2004. Jaime Amado Álvarez Guillén, yo lo recuerdo mucho porque fue el que fue materia de mi tesis. Claro, lo que pasa es que esa sentencia es la que establece que las resoluciones tienen que ser motivadas. Exacto. Porque durante, qué sé yo, 10 años, ¿no? O 7, 8, decían que no tenían por qué motivar. Y además... Y no querían motivar. Exacto. No querían motivar, es un escándalo. No, y eso produjo que todos los que de repente, eran buenamente eran sacados, claro, tuvieran que regresar porque no se les decía por qué eran sacados, a pesar de existir justificación para eso. Y no solamente eso, que también podía convertirse en un arma para dejar a los favoritos, dependiendo de la correlación de fuerzas entre el CNM. A mí un fiscal que ya no está en la carrera, porque lo sacaron, me dijo, mira, tú puedes avanzar en la carrera sin el APRA, pero no puedes avanzar contra el APRA. Wow. Y el error de él fue estar contra el APRA. Punto. Es un magnífico fiscal. ¿Ah? Pero eso es verdad. Qué terrible. Y por años ha sido así. Entonces, esa primera sentencia fue muy buena, pues como motiven. Perfecto, transparentas el proceso. Así es. Lo que pasa es que algunos consejeros de buena fe decían, no, es que en realidad lo que ha hecho este señor no es delictivo, pero es indecoroso, ¿no? Por ejemplo, nos hemos enterado que le pega a su mujer, pero no lo podemos poner en una resolución porque la señora no quiere hacer público este problema. Entonces, no lo podemos poner. Y como no lo podemos poner, entonces no motivamos nada. Lo cual es una excusa un poco tonta, pero así funcionaba. No, hay cosas que sabemos, pero que no podemos poner en una resolución. Sí, y otra cosa, ¿no? Esta decisión dice por qué es importante que la magistratura tenga una evaluación externa, no solamente porque obviamente si tú eres tu propio evaluador no estás siendo imparcial en esa evaluación, sino que además promueve diversas cosas que son positivas para el sistema de justicia, una sana competencia para ver, por ejemplo, quiénes son los magistrados que mejor realizan sus labores, y también es una acción importante para transparentar lo que cada cierto tiempo hacen los magistrados frente a los ciudadanos. Al final estamos hablando de la transparencia de cómo se hace una función pública que finalmente define el derecho básico de acceso a la justicia. Entonces, es importante, la ratificación tiene mucha importancia constitucional y práctica, pero el problema es cómo es que se ha llevado hacia adelante. Hasta el día de hoy incluso, ¿no? Yo recuerdo que la Defensoría del Pueblo, en su momento con Fernando Castañeda como adjunto de la Oficina de Asuntos Constitucionales, señalaba que en efecto, y es cierto, la motivación en el nuevo CNM, digamos, post no motivación de las ratificaciones,
seguía ratificando y motivando indebidamente. Muy mal. No había un sistema. Entonces, Si no hubiera habido un sistema, Chávarri no pasaba, pues. exacto. No pasaba. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso, pero la ratificación es buena. Ahora, otra cosa que yo creo que es importante también es la creación de este espacio de sociedad civil para que pueda seguir muy de cerca, poder apoyar en este proceso de reforma. Por ejemplo, ¿cuántos ciudadanos saben cada cuánto tiempo se elige al fiscal de la nación? Es decir, ¿cuáles son esas fechas? ¿Cuántos ciudadanos saben que cada 2 años, en diciembre, el primer jueves, se cambian las presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del país? ¿Cuántos saben que es en el periodo vacacional que estamos viviendo ahorita, donde se cambian integrantes de salas para poner provisionales o poner suplentes por el periodo vacacional? Y es en donde ahí suceden las mayores cosas. La práctica de los cuellos blancos del puerto, por ejemplo, con Walter Ríos, lo demostró claramente. Claro. Entonces, Había ese que tipo de... mantener la hegemonía. Lo que quería decir es que él ponía vocales que eran probablemente, digamos, provisionales y los podía manejar como le diera la gana. Así es. ¿Qué Así tal? es. No, Entonces, era un sistema eso es un escándalo. Es verdad. Es un escándalo, porque mientras tenga pronales que él escogía. Él mismo, 2010, luego del mega escándalo, fue César San Martín como presidente que lo nombró. Mucho más contradictorio. ¿Cómo es posible que alguien en ese momento, que había sido, digamos, el paladín del caso Fujimori, Claro. nombrara como supremo provisional a una persona como esta? No le duró meses porque ante la evidencia ciudadana Inostroza regresa a la Corte del Callao, pero luego, como tú muy bien señalas, se hace de la presidencia de una sala suprema que le dio Duberly Rodríguez, Claro. nuevamente, ojo, y él nombra ahí a Yo sus le pregunté profesionales. al doctor Prado Saldarriaga y me dijo, muy discreto, ¿no? Yo me opuse a eso. Pero claro, pero doctor, acaba de llegar a la Corte Suprema. Acaba. Lo hacen presidente de sala y le ponen a 4 provisionales. Lo que es rarísimo, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama eso, pues? Discúlpeme, ¿no? Y en esa sala está la casación de Keiko Fujimori, la casación de Oviedo, justo en esa sala. No, pues, o sea, disculpen, ¿no? Pero ahí sí está claro, eso no es un psicosocial, eso es lo que es. ¿Ya? Entonces, por esas razones el señor está en proceso de extradición. Es muy complicado porque todavía hay mucha gente que tiene que responder por lo que hizo. Así es. Pero ¿ves esto con optimismo? Mira, yo lo veo absolutamente con optimismo. Yo veo un vaso medio lleno, falta la otra mitad, Claro. pero absolutamente optimista porque nunca antes se ha visto que el sistema de justicia sea, número 1, el primer punto de evaluación de medios de comunicación, la razón por la que se moviliza la gente. Yo en mi vida he visto a la gente movilizarse por un fiscal. Es increíble, Nunca. es maravilloso, es inspirador y ojo, para que también nos llenemos un poco de orgullo lo que está haciendo la gente aquí en nuestro país. Esto es mirado con mucha envidia sana. Sí, he visto por parte de Colombia, ¿no? por parte de México. Sí. Dicen, ¿cómo es posible que en Perú se pueda la gente movilizar en esta magnitud y lograr que el fiscal de la nación renuncie, que repongan a fiscales honestos, que impulsen un proceso de reforma de este calibre con un caso nada más y nada menos como el de Lavallato? Claro. Nada más y nada menos como el de Que Lavallato. está en todas partes, pues en 12 países y de ellos 11 son Latinoamérica. Obviamente entienden perfectamente el estado de la cuestión porque es el mismo problema que tienen en todas partes. Así Bueno, me es. miras ya con cara de que nos tenemos que ir, es verdad. Nos tenemos que ir. Dos preguntitas. A ver. Han preguntado qué podría decirnos la doctora Cruz sobre la la fiscal interina Zoraida Ábalos. ¿Podemos estar tranquilos con la presencia de ella en la Fiscalía de la Nación? Podemos darle, por supuesto, la oportunidad de que haga cosas buenas como ya las está haciendo. Eso es algo muy bueno, pero nuevamente, sigamos igual de vigilantes, ¿no? Sigamos de vigilantes. Claro, porque la teoría de los opositores a Zoraida Ábalos es que ella fue nombrada por el CNM para ser fiscal supremo a condición de que vote por Ramos Heredia. Lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasó? Que es verdad. Sí. Pero probablemente muchos fiscales desarrollan esas estrategias para sobrevivir. El asunto es qué hizo con su fiscalía. Ese es el otro 50% y lo que está haciendo en el momento donde las papas queman Así es, está tomando decisiones es correctas. importante, ¿no? Claro. Sí.
Rosa María, hoy día debe evaluarse a Alberto Fujimori por los galenos, por los médicos. El del centenario Instituto de la clínica Centenario. Medicina Legal por orden de la Corte Sí. Suprema. Ayer la República publicó unos nombres de los doctores y Marlene Huertas Valdivia y Jorge Paredes Pérez. Y dice el texto de la República que estos doctores fueron quienes en noviembre recomendaron su permanencia en la clínica Centenario para que continúe con su tratamiento establecido. Pero ojalá que evalúen correctamente, ¿no? Porque yo no conozco a nadie que haya estado 100 días en cuidados intensivos. 100 días en cuidados intensivos, pero no tiene ni una vía. O sea, nada. Lo hemos visto en imágenes hablando por teléfono. No tiene ni siquiera una vía. Si realmente estuviera enfermo, estaría ya muy grave por una infección intrahospitalaria. Así es. Porque es muy peligroso estar más del tiempo necesario en cuidados intensivos. Así es. Entonces, está ahí metido por razones de su seguridad, supongo. Digamos, me refiero a su seguridad física, no a alguna enfermedad. Pero lo mejor que podrían hacer por su salud es devolverlo a Leiroes, si es que de salud se trata. Nada más fíjense, cuando estuvo en libertad, el señor se presentó al juez para pedir permiso para ir, creo que a Huamachuco, que queda a 3.500 metros de altura. Y según ellos, la excusa para su indulto era que tenía que estar a 15 minutos de una sala de cuidados intensivos. Eso lo escribió Jorge Moleri. Su situación insostenible porque tiene que vivir a 15 minutos de una sala de cuidados intensivos. Se fue a vivir arriba, ¿no es cierto?, a Laras, para salir de la Molina, te demora no sé cuánto, y luego pidió permiso para irse a Huamachuco. Y pues usted el juez le dijo, no, usted está enfermo, o supuestamente enfermo, ¿no? Pero se dan cuenta las contradicciones en la defensa. Cuando te sientes poderoso, planteas cosas que son un disparate, ¿no? Entonces, no, ojalá que estos médicos no caigan en la desgracia en que cayeron los anteriores, ¿no es cierto?, que evaluaron indebidamente y que deberían ser investigados por negligencia profesional, por dar un falso informe sobre las condiciones de salud de un procesado, de un condenado. Porque claro, con falsos informes también se trafica. Como me dicen, y total corrupción hay en todos lados, y también entre los médicos. Entonces, que piensen bien lo que van a hacer, porque van a ser muy escrutados por la opinión pública. Sí. Porque ahí hay una trampa. Lo que yo he dicho siempre es que se pasa por alto, se mira por otro lado, porque les da pena, porque en fin, ¿no? Pero el Ejecutivo y el Poder Judicial han mirado de lado en los últimos 100 días el caso de Alberto Fujimori, habiendo deudos, víctimas, etcétera, que están reclamando, que tienen derecho a que se les haga justicia. Pero en eso estamos. Además, acuérdense ustedes que el indulto de Alberto Fujimori costó una presidencia, no es poca cosa. Así que se fijen bien lo que están haciendo. Y bueno, hoy día también va a ser, no juzgado, pero examinado Alberto Belaúnde en la Comisión de Ética, que por supuesto controla el fujimorismo, por haberle dicho pues la verdad. Tan la verdad que no tuvieron los votos ni para censurar a Salaverry. Que según ellos, según Tubino, esa es una victoria. Es tan divertido el hombre. Dice que han logrado la victoria. Bueno, los marinos son buenos en guerra psicosocial. Post, ¿verdad? No, es que ellos los entrenan en psicosociales. Entonces el señor Tubino no ha decidido aplicarlos. O sea, si no puede convencernos, nos va a confundir. Pero aparece siempre como el confundido él. Es muy gracioso, la verdad. Yo les recomiendo a todos leer su Twitter. Es cómicamente involuntario. No es que el que quiera ser cómico, pero termina siendo muy cómico, la verdad. Bueno, nos vemos mañana. Mañana. Y en algún momento, cuando tengamos un poquito más de calma, me gustaría hablar de Nicaragua y de Venezuela. Sí. Dos focos calientes en este momento en la región que están aislándose cada día más. Y el secuestro del presidente de la Asamblea Nacional, que es como el Parlamento peruano, al cual se ha asumido como presidente interino, ¿no es cierto? Porque todas las fuerzas de oposición desconocen la presidencia de Maduro y hasta la Unión Europea. O sea, ya en este momento lo desconocen como presidente medio planeta. Qué terrible. Entonces, eso le está causando... Ayer, por presión internacional, tuvieron que soltarlo. Sí, pero por presión internacional, ya iba a intervenir hasta Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA. ¿Cómo puede secuestrar al presidente del Congreso? Secuestrar, porque no había ni mandato judicial, ni absolutamente nada. Para añadirlo a la lista interminable de presos políticos que tienen. Imagínense ustedes. Bueno, nos tenemos que ir. Ahora sí, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.